Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy hablaremos de las herramientas de Fibonacci, del retroceso de Fibonacci y la extensión de Fibonacci, que son dos herramientas que yo utilizo mucho durante mis análisis. Hablaremos un poco de su historia y además os enseñaré a configurarlas para que vosotros también podáis utilizarla en vuestros análisis. ¿Qué es la sucesión de Fibonacci? En matemáticas es una sucesión de números naturales. Básicamente esta sucesión comienza con el 0 y el 1, a partir del cual se van añadiendo números resultantes de la suma de los dos anteriores. Es decir, empezamos con el 0 y 1 y tenemos un 1 detrás, porque 0 más 1 es 1. 1 más 1, 2, más 1, 3, más 2, 5. 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, más 13, 34. Y así seguimos con el 55, 89, 144 y siempre iremos aumentando el número, sumando los dos anteriores. Esto nos da una serie infinita de números naturales, que se conoce como la serie de Fibonacci. Esta serie fue descrita por el matemático Leonardo de Pisa, un matemático italiano del siglo XVIII, y tiene numerosas aplicaciones en el ámbito de la computación, las matemáticas y la teoría de juego. Esta secuencia de Fibonacci también es aplicable a la naturaleza, donde aparecen multitud de elementos con la misma configuración numérica, pero expresados en forma de diseño, como pueden ser la distribución de la rama de los árboles, la distribución de las hojas en un tallo, los frutos de la piña, las piñas las coníferas, los paneles de abeja, la forma del brócoli, la coliflor o incluso en la estructura espiral del caparazón de algunos moluscos, como el caracol. Sin embargo, también se han hecho numerosas aplicaciones infundadas en relación a la secuencia de Fibonacci con el número áureo o el número divino. El número áureo es un número algebraico irracional. Esto quiere decir que tiene infinidad de decimales y no tiene periodos, que abreviadamente se representa con el número 1,618, aunque tiene infinidad de decimales. Lo que representa este número es la relación o proporción de un segmento en una construcción geométrica. Y una de sus características aritméticas más sorprendentes es que tanto su cuadrado como su recíproco tienen exactamente las mismas cifras decimales infinitas. Este número áureo proporcional se puede ver también en la naturaleza, las espirales de la concha de un caracol o las raíces de los árboles, por ejemplo. De esta manera se les atribuye un carácter divino a estas representaciones en la naturaleza, donde todo es exactamente proporcional, tanto en chico como en grande. Es decir, guardan la misma relación a medida que van creciendo, y tanto su tamaño como la separación entre ambos es directamente proporcional al tamaño que tienen. Es lo que muchos describirían como algo mágico. La relación que guardan esta sucesión de Fibonacci con el número áureo es que este resulta al dividir cada número de la sucesión de Fibonacci entre sus dos anteriores y sus tres posteriores. Y por poneros un ejemplo, vamos a hacer la prueba con el número 21 y 377. Si dividimos el número 21 entre sus dos anteriores, el 13 y el 8, vemos que los decimales se aproximan mucho al número áureo. De igual manera, si dividimos 377 entre 233 y 144, que son sus antecesores en la sucesión de Fibonacci, vemos cómo esta secuencia se aproxima más a este número áureo. Y es muy parecido al coeficiente que obtenimos de la operación anterior. A medida que la secuencia avanza, a partir del número 11 en la secuencia de Fibonacci, cada vez este coeficiente se va acercando más al número áureo y es cada vez más exacto. Y lo mismo pasa si dividimos 21 entre los tres siguientes números de la sucesión de Fibonacci: 34, 55 y 89. Y hacemos lo correspondiente con los sucesivos al 377. En este caso 610, 987 y 1597. Como veis, obtenemos prácticamente los mismos coeficientes de realizar las operaciones anteriores. Cuando abrimos la herramienta de Fibonacci en TradingView, midiendo el posible retroceso de un impulso, podemos ver esta secuencia de cocientes entre los números de la secuencia de Fibonacci. En el caso del retroceso de Fibonacci, encontramos los niveles 0.23, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 y 1, que son los coeficientes de dividir cualquier número de la secuencia de Fibonacci entre sus posteriores y que son posiblemente proyecciones a los que puede llegar el precio, teniendo en cuenta esta relación de proporción divina entre las líneas de un segmento.
El número 0,5 no corresponde a la secuencia de Fibonacci, ni tampoco al coeficiente de dividir ningún número de ellas, pero es el número de equilibrio, es decir, el 0,5 es la mitad de la longitud de un segmento, y se dice que en el mercado, para que cualquier impulso esté balanceado, ese tiene que retroceder mínimo al 0,5. Y si tomamos la extensión de Fibonacci, vemos que los números de las proyecciones son los resultantes de dividir el número de la sucesión de Fibonacci entre los dos anteriores. Los niveles de Fibonacci son unas líneas horizontales que te marcan una zona en la que posiblemente el precio encuentre un soporte o una resistencia, dependiendo de si estamos mirando un impulso al alza o a la baja. Y es una zona en la que puede que el precio se reverse y podamos encontrar buenas oportunidades para entrar al mercado. Cada nivel está asociado con un porcentaje y este porcentaje representa cuánto ha retrocedido el precio con respecto al movimiento anterior, es decir, al impulso. Así, a medida que el precio baje, este porcentaje aumentará, ya que el retroceso estará siendo mayor. Este indicador es muy útil, ya que te puede indicar hasta dónde puede retroceder el precio después de un impulso, para obtener las mejores posiciones de entrar al mercado. Este retroceso de Fibonacci se dibuja eligiendo dos puntos significantes del precio, que pueden ser un mínimo y un máximo, y a partir del cual esta herramienta te calcula automáticamente niveles de precio en los cuales el precio puede revertirse. Y ojo con esto, porque siempre hablamos de posibilidad, ya que en el mercado no hay nada seguro. Entonces siempre esperaremos por un BOS, un Break of Extractor, un quiebre de estructura, como vimos en el vídeo anterior, para de esta manera tener una confirmación y poder entrar al mercado de la manera más segura posible. Lo que haremos será buscar confluencia entre nuestras zonas de interés y los niveles de Fibonacci para ver zonas en las que el precio puede reaccionar. Una vez llegue a esas zonas, esperaremos un quiebre de estructura y de esta forma tendremos una confirmación de que hay gran probabilidad de que se genere nuestro movimiento. Además, siguiendo esta estrategia, lo que conseguiremos será acortar nuestro stop loss para reducir las pérdidas y de esta manera conseguir unas mejores ganancias. Así vemos, por ejemplo, que si medimos el retroceso de un impulso con la herramienta de Fibonacci, si entramos al 50% obtenemos una relación ratio riesgo-beneficio de 1:1, es decir, que ganaremos lo mismo que arriesguemos si estamos en lo correcto. Si entramos al nivel de 0,78, este ratio aumenta a 1 a 3,5 aproximadamente. Es decir, ganaremos el triple de lo que arriesguemos. Y en el caso de las criptomonedas, teniendo presente el ciclo emocional que describimos anteriormente, a mí me gusta añadir el nivel 0,88 como Optimal Trade Entry, abreviado OTE, ya que si entramos en este nivel obtenemos un ratio riesgo-beneficio de 1 a 7, es decir, que ganaremos 7 veces más de lo que arriesguemos. ¿Para qué se utiliza la herramienta de la extensión de Fibonacci? Es muy fácil, se utiliza para calcular posibles objetivos de precio, es decir, a qué lugar puede llegar el precio en el siguiente impulso. Con la herramienta del retroceso de Fibonacci, lo que hacemos es medir hasta qué lugar puede retroceder el precio después de un impulso. Como ya hemos visto en el mercado, el precio se mueve por impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Entonces, con la herramienta del retroceso de Fibonacci, lo que haremos será ver hasta dónde puede retroceder este impulso. Y con la extensión de Fibonacci podemos calcular hasta dónde puede llegar el siguiente impulso. De esta manera podemos aumentar nuestras ganancias. Es decir, nuestro TP, por regla general, siempre va a ser el TP del alto anterior. De esta forma obtenemos el ratio riesgo-beneficio que hemos visto anteriormente. Ahora bien, si no estamos a gusto con este ratio riesgo-beneficio, queremos ganar un poco más, podemos utilizar las extensiones de Fibonacci, zonas en las que es posible que el precio llegue. Tenemos que contemplar siempre varias posibilidades e ir tomando parciales a medida que el precio aumente. Esta extensión de Fibonacci se utiliza poniendo el puntero en el punto más bajo del impulso anterior. El segundo punto que tendremos será el punto alto del impulso, es decir, como cuando estamos midiendo el retroceso de Fibonacci. Pero además añadiremos un tercer punto, que es hasta dónde llegó el retroceso. De esta forma se nos calculan unos niveles en los que es posible que el precio llegue. El primer precio objetivo será el nivel 1, el segundo será el 1,272 y el último precio objetivo será el 1,618. Y como veis, la relación ratio riesgo-beneficio aumenta considerablemente. Para simplificar el gráfico y no tener tantas herramientas, yo lo que hago es añadir los niveles menos 0,272 y menos 0,72 en la herramienta retroceso de Fibonacci y esto nos dará unas proyecciones aproximadas.
Hay quien en vez de añadir el menos 0.72 añade el menos 0.618, siguiendo con la relación de este número áureo. Pero yo utilizo el menos 0.72 ya que es más aproximado a la extensión de Fibonacci. Y de esta forma estaría utilizando dos herramientas en uno. De todas formas, yo estos niveles no suelo utilizarlos en operaciones intradías. Ahí siempre tomo como take profit o toma de ganancia el máximo anterior. Estos niveles solo los tengo en cuenta a la hora de hacer holding. Cuando estoy holdeando una criptomoneda en altos más altos y no tengo una idea aproximada de hasta dónde puede llegar el precio. Pero me gusta ir retirando parciales en caso de que venga una bajada del mercado. En este caso sí utilizo las extensiones de Fibonacci y voy retirando porcentajes a medida que el precio sube, pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora bien, si abrís el Fibonacci en TradingView y aplicáis la configuración predeterminada, es posible que os asustéis con lo que veáis y a la hora de aplicarlo al gráfico resultará muy confusa. Entonces os voy a enseñar cómo configurarlo o cómo yo lo configuro. Lo primero que hago es quitar la línea de tendencia y el fondo del retroceso, ya que es muy chocante y hay muchos colores. Lo siguiente que hago es ponerlo todo monocromo, porque a mí me gusta verlo con un solo color, el negro por ejemplo. Y a continuación quito todos los niveles menos el 0, el 0,5, el 0,78 y el 1. Y además añado el nivel 0,88, que será mi optimal trade entry, la mejor entrada al mercado. Si veo que una criptomoneda baja mucho, en temporalidad de 15 minutos por ejemplo, suelo poner órdenes límites en este nivel, en el 0,88. Es en el único caso en el que utilizo órdenes límites, ya que por lo general, cuando el precio llega reacciona muy rápido, y sin una orden límite es muy posible que no pilles el movimiento. Pero este nivel solo lo utilizo en operaciones intradías o cuando estoy buscando la mejor oportunidad en alguna criptomoneda, a la hora de hacer holding. Lo siguiente que hago es poner el precio y los porcentajes a la derecha. A mí visualmente me resulta más cómodo y aunque podéis ponerlo en porcentaje, yo prefiero dejarlo en valores porque es más visual. Podéis cambiar el grosor de las líneas y ponerla más gruesa para verlas mejor, pero yo las dejo al mínimo para que no me ensucie el gráfico. Y por último podéis añadirle ya los mencionados niveles menos 0,27 y menos 0,72 para posibles objetivos de precio, aunque yo no suelo utilizarlos. Esta plantilla podéis guardarla con el nombre que queráis y de esta forma siempre que tiréis un Fibonacci podéis seleccionarla. Ahora, si queréis hacerla más visual podéis utilizar diferentes colores o incluso bajar la intensidad de las líneas. Por ejemplo, yo el 0,5 suelo ponerlo en gris clarito, ya que yo no lo tomo en cuenta para hacer entradas, solo para ver si un impulso está balanceado. El 0,71 y 0,88 podéis ponerlo de amarillo o naranja, como zonas golden. Las zonas de oro para hacer nuestras entradas. El 1 lo podéis configurar de rojo, ya que sería nuestro stop loss, y el nivel de invalidación de nuestro análisis, y el nivel 0 de verde, ya que sería nuestra zona de take profit o toma de ganancias. Si queréis añadir también los niveles de take profit para swing o portfolio, podéis incluirlos también y ponerlos de color verde o take profit. E incluso podéis considerar el nivel del 0,5 como primer take profit si vais a operar solo los ciclos emocionales. Es decir, podéis entrar con órdenes límites en el 0,88 y vuestra primera toma de ganancia será en el 0,5, que os da una relación ratio riesgo-beneficio de 1,3. Vuestro segundo take profit irá en el nivel 0, que será un 1,7. Y vuestro take profit final en los niveles de 0,27 para un 1,9 o en el 0,72 para un 1,13. Ya depende de la estrategia que os resulte más fácil a vosotros, con la que os sintáis más cómodo operando y la que más os guste. Y guardaremos esta plantilla como Fibonacci para principiantes y os compartiré la configuración en la cajita de la descripción, como siempre. Como veis, tenéis varias plantillas que podéis utilizar cuando queráis. Así yo tengo las de zona premium, zona de equilibrio y las que acabamos de guardar ahora como Fibonacci básico y el de principiante y utilizarlos según queráis. Ahora bien, visto cómo se configura, veamos algún caso práctico, como por ejemplo en el gráfico del Bitcoin. Si ponemos el gráfico en diario, vemos como la zona del 0,5 es respetada muy bien después del primer rally alcista. Aunque la supera en la primera caída, vemos que después la rompe y la usa como soporte para darnos el siguiente movimiento alcista. Si tomamos el Fibonacci desde este bajo de aquí, desde donde podemos considerar el inicio del gran impulso alcista, vemos como el precio de Bitcoin llega a nuestra primera zona premium y rebota hasta en 6 ocasiones para generar el siguiente movimiento alcista. Si medimos el siguiente impulso, vemos cómo retrocede hasta el 0,5, volviendo a llegar a nuestros objetivos del 0 y menos 0,27.
y casi alcanza el menos 0.72. Y si tomamos el Fibonacci de todo el impulso, vemos que se está manteniendo muy bien en el 0,5 de momento. Si tomamos como referencia solo el último impulso, vemos que toca el nivel del 0,88 y reacciona a la perfección dándonos una hermosa salida alcista. Rebotó y retrocedió al nivel del 0,78, donde se está manteniendo como soporte hasta 3 veces y desde el cual puede generar nuestro siguiente movimiento alcista. Si no le da por volver a visitar el nivel del 0,88 de nuevo, antes de despegar. Pero recordemos que el mercado es fractal y lo que ocurre en macro ocurre también en micro. Es decir, que estos ciclos emocionales suceden también en temporalidades menores y podemos seguir los mismos criterios y usos de las herramientas de Fibonacci. Así, pues podemos medir el último impulso alcista si tomamos como referencia la salida que se originó después del sell-off. Vemos cómo de nuevo se mantiene en el nivel del 0,5, desde el que originó una primera salida alcista y que está retesteando de nuevo. Si ampliamos y vemos el gráfico en temporalidad menor de H4, vemos como hay una clara tendencia bajista que rota en nuestro nivel de 0,5. Yo no utilizo líneas de tendencia, pero para que veáis que el precio rebota hasta en 3 ocasiones antes de romperla y que luego la usa como soporte 3 veces más. Nosotros no estudiamos soporte ni resistencia, ni tampoco líneas de tendencia. Solo os he puesto el ejemplo para que lo veáis de forma gráfica mucho más fácilmente. Pero nosotros lo que vamos a hacer es estudiando los movimientos institucionales y la acción de precio. Es decir, ver lo que hacen las grandes instituciones para aprovecharnos de ello. Si tiramos un Fibonacci de nuestro último impulso, vemos como el Bitcoin reacciona muy bien la primera vez que toca el nivel de 0,78. Vuelve a caer al 0,88 rompiéndonos nuestro alto anterior y aunque ahora ha vuelto a caer, vemos como ha vuelto a tomar el nivel de 0,78 como soporte. Incluso si bajamos el gráfico a temporalidad de 15 minutos, podemos verlo más fácilmente. Como ya habéis visto, estos niveles de Fibonacci son zonas en las que el precio suele reaccionar. Suele utilizarla como soporte y resistencia antes de generar el siguiente movimiento alcista. En estos casos, nuestro objetivo será bajar temporalidades y ver cómo reacciona el mercado en temporalidades menores para poder detectar algún quiebre de estructura y entrar a mercado, reduciendo nuestro riesgo y aumentando las ganancias. Bueno chicos, espero que este vídeo les haya gustado, que no se les haya hecho demasiado largo y sobre todo que lo hayan encontrado de valor. Yo podría pasarme horas hablando de Fibonacci y analizando el mercado para buscar estas confluencias, porque la verdad que es una herramienta que me encanta. Me encanta ver la perfección que tiene el mercado en estos casos y cómo reacciona de una forma tan precisa a estos niveles. Como ya sabéis, en el mundo del trading todo es práctica, así que os animo a que entréis en TradingView, abráis un Fibonacci y elijáis esta configuración. Pongáis los niveles que más os gusten de diferentes colores para que lo veáis todo más fácilmente y hagáis un backtesting. Es decir, que os vayáis a la criptomoneda que queráis o al par que operéis y empecéis a tirar el Fibonacci desde diferentes puntos de entrada. Como ya habéis visto, es un poco relativo. Podéis medir ciclos emocionales cortos en gráficas de 15 minutos o podéis hacerlo en macro, en temporalidades de H4 o diarias. Y como veis, estos ciclos emocionales se repiten constantemente. Es decir, todos los impulsos y retrocesos pueden medirse con los niveles de Fibonacci y veis cómo en los diferentes niveles que tienen van reaccionando. Os invito a que una vez que hagáis esto, bajéis a temporalidades menores y veáis cómo reacciona el precio en esos niveles. Esperéis un quiebre, un rompimiento y volváis a trazar Fibonacci para que veáis cómo el precio vuelve a los niveles marcados. Y de esta forma iréis practicando para cuando empecemos a operar, que podáis ir haciendo vuestras propias operaciones en una cuenta demo y de esta forma empecéis a ganar práctica y experiencia a la hora de analizar los mercados financieros. Y si queréis saber más sobre este ciclo emocional, no os podéis perder este vídeo de aquí en el que lo explico todo con mucho mejor detalle. Ya veréis qué interesante es y que os puede ayudar muchísimo. ¡Hasta pronto chicos!